Con un presupuesto aproximado de 3.5 millones de pesos, todavía podemos encontrar excelentes opciones en la zona norte de Mérida. Quédate a ver este video y descubre esta propiedad. Bienvenido a este canal de Base Cúbica Inmobiliaria, y en esta ocasión, como nos estuvieron solicitando propiedades alrededor de este presupuesto de 3.5 millones de pesos, les traemos esta excelente propiedad que de verdad se me hace una muy buena opción, ubicada en privada, con caseta de vigilancia 24/7, con amenidades centrales, y es una casa que cuenta con 3 habitaciones y tienes la opción también de alberca y cochera techada, como bien les decía, alrededor de los 3.5 millones de pesos. Vamos a comenzar con el recorrido. Ahorita nos encontramos en la casa muestra. Esta casa en especial ya tiene incluido lo que es la cochera techada y la alberca, que como les comentaba está alrededor del precio que ya platicamos, y podemos observar que tenemos una superficie de terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados. Tenemos lotes con 200, 203, 205 metros cuadrados. Por ahí va variando un poquito, pero realmente la dimensión es prácticamente la misma. Como les comentaba, esta casa cuenta con 3 habitaciones en planta alta y también tuvo un cambio con respecto al modelo anterior que la verdad me agradó bastante. Vamos a continuar por aquí. Esta casa, pues al ser una casa pues en forma, o sea, me refiero a una casa, no tipo townhouse ni nada por el estilo, cuenta con su pasillo de servicio para que tengas esa privacidad entre casa y casa. Y de este lado pues nos vamos a encontrar con el acceso peatonal. Por aquí vamos a continuar hacia la puerta principal de la casa. Vamos a observar que tenemos esta piedra decorativa que viste muy bien esta parte de la casa justo antes de entrar a la puerta, o más bien a la puerta de entrada de tu próximo hogar. Y ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar. Como te comentaba, algo que me gustó de este nuevo modelo de casa es que hubo una diferencia con respecto al modelo anterior, que justamente se trata de este espacio, porque ya tenemos un área de sala independiente, un área de sala ya más en forma, con un buen espacio para una casa de esta categoría, digamos. Y también lo que me agradó es que tenemos el espacio independiente de comedor. Algo importante también que vamos a encontrar aquí en el espacio de sala es el área de entrada, bueno, más bien la entrada de luz natural y también de aire que vamos a tener gracias a este ventanal que es prácticamente completo de piso a techo. Y como les decía, vamos a continuar por este lado, donde vamos a encontrar aquí, por ser la casa muestra, pues este espacio lo tienen adaptado como con un mueble de decoración, pero pues ya tú lo adaptas como a ti mejor te funcione. De este lado también vamos a tener un medio baño de visitas que la verdad me gustó bastante porque tiene muy bien resuelto el detalle de la entrada de luz natural. Ahorita les van a poner unas tomas donde van a ver la ventanita que tenemos aquí, donde tienes pues precisamente esa circulación de aire que a veces los medios baños de visita no tienen. Y ahora vamos a continuar al área de comedor. Como les había dicho, pues me gustó bastante que esta área esté como que independiente, esté separada de la sala. A muchas personas no les gusta que sea una sala y comedor corridos. Pues bueno, esta casa es una muy buena opción. Si a ti te gusta que cada lugar, bueno, que cada espacio de la casa sea como que muy independiente. Aquí en el área de comedor, pues definitivamente nos viste mucho todo este detalle del ventanal que mira hacia la terraza y hacia la alberca, y por supuesto que aporta muchísima entrada de luz natural y de aire.
Y aquí justo al frente del comedor pues tenemos el espacio de la cocina. La cocina, la verdad es que me encantó. La realidad es que la considero una cocina amplia comparado con otras opciones de casas en este mismo rango de precios. Además que aquí pues ya tenemos lo que es la isla central y es una isla de muy buen tamaño, la verdad. Se me hace una cocina cómoda. Por supuesto, yo siempre agradezco mucho cuando se preocupan por el tema de la iluminación, de la entrada de luz natural y de aire en todos los espacios, y aquí en esta cocina también se cumple este detalle, por lo que pues aquí tenemos el jardincito interior, que es un cubo de luz que nos da ventilación a este lado, y también por ese lado está justamente la ventana del baño que comentábamos hace un momentito. Y bueno, con esta parte y la ventanita que tenemos que da hacia el área de jardín, pues ya tenemos resuelto el tema de la ventilación cruzada, así que en tu cocina te puedo comentar que siempre va a estar muy fresca. Otro detalle que tenemos en la cocina es que ya tenemos el área de la carpintería incluida. Toda la carpintería que estamos viendo aquí inferior, todas las gavetas de este lado, las gavetas de la isla y también este mueble de aquí ya está incluido en el precio de la casa. Eso es muy bueno, porque la verdad es que, mira, aquí tienes esta parte a manera de alacena, ya te quitas ese pendiente de tener que estar buscando proveedores para que te coloquen tus muebles de cocina y demás. Bueno, aquí ya lo tienes bien adaptado en el espacio de la cocina, adecuado al diseño que tiene la cocina. Y otro punto también es que tenemos espacio para un refrigerador de buen tamaño. Como puedes observar, aquí nos pusieron la muestra. Además de que tenemos este otro acceso de la cocina, o sea, de manera que podemos ingresar por donde entramos ahorita, puedes ingresar por aquí o entrar y salir por allá. O también, si tú quieres que la cocina se mantenga mucho más privada, pues también podrías cerrar uno de estos espacios y ya de esa manera pues tienes mucho más privada la cocina. Y pues por aquí ya nos pasamos hacia esta área de terraza techada. Es un espacio, la verdad, agradable. Aquí, como puedes observar, ya que nos ayudan a cuando amueblan las casas, nos ayudan mucho a visualizar el tipo de espacio que tenemos en las mismas, ¿no? Entonces aquí, pues a lo mejor tú dirás, no, es que se ve muy chiquita la terraza, pero bueno, miren, aquí tenemos buen espacio para estos dos sillones, y son sillones, la verdad, buenos, cómodos. Tienes tu mesita por acá y pues tienes tu vista hacia toda la parte del jardín y de la alberca. Estas casas, como les comentaba al principio, pues tenemos la opción de casas con y sin alberca, y también de casas que tengan cochera techada o sin cochera techada, ¿no? De acuerdo a también tu presupuesto, pues se puede ir adaptando el modelo o la unidad que a ti mejor te funcione. Pero igual, como decimos, más o menos alrededor de los 3.5 millones de pesos, pues puedes tener una de estas casas con alberca y cochera techada. Todo lo que ya vimos en planta baja, y ahorita vamos a conocer la planta alta. Y bueno, antes de subir a la planta alta para que conozcas las habitaciones, quiero enseñarte este espacio que está, digamos, entre la sala y el comedor. La verdad me pareció muy bien resuelto este espacio porque es tu área de lavado, pero te queda totalmente integrado a la casa. O sea, tienes un espacio techado, no te tienes que preocupar si está lloviendo y estás lavando. O sea, aquí tus equipos van a estar súper bien cuidados. Y ya si quieres salir a tu pasillo de servicio y demás, pues por esa puertita puedes salir. Pero este espacio que está integrado a la casa, la verdad que es un muy buen acierto. Y ahora vámonos a ir a conocer la planta alta, donde vamos a encontrar 3 habitaciones. Y me gustaría destacar también este detalle de las escaleras, porque la entrada de luz natural es muy importante
en las casas y esta casa también lo cumple. Y bueno, pues aquí en este espacio ya encontramos las 3 habitaciones en planta alta. Cada una de ellas tiene baño privado y aquí tienes otro espacio que puedes adaptar, como te comentaba ahí abajo, ya sea como un closet de blancos, como un librero, como lo que tú necesites. Aquí los muebles o la carpintería la tienen colocada de manera decorativa por la casa muestra, pero pues ya tú puedes adaptar lo que vayas necesitando. Y bueno, acompáñame a conocer la primera de las habitaciones. Como te comentaba, son 3 habitaciones en planta alta. Tenemos, aquí por ejemplo lo tienen decorado con una recámara queen size y puedes ver que también tenemos el espacio para closet. En este caso, repito, está colocada la carpintería porque es una casa muestra, pero no está incluida en el precio de la casa. Sin embargo, te da una muy buena idea del espacio, del tamaño y del modelo de carpintería que puedes utilizar y sobre todo del espacio que puedes tener aquí con una recámara queen size. Tienes también por acá tu televisor y pues realmente tienes un tamaño de habitación adecuado para una casa de este presupuesto. Recámara número 2, también con su propio baño privado y pues prácticamente vamos a encontrarnos con el mismo tamaño de habitación. Aquí en este caso pues tenemos la decoración con una recámara matrimonial, por eso vemos que tenemos un poquito más de espacio aquí para acomodar tus burós. Igualmente tienes el espacio para tu futuro closet y tienes también temas de ventilación cruzada otra vez, con la ventana que tenemos de este lado y de aquel lado. Muy bonita entrada de luz natural. Y vamos a conocer la última de las recámaras. Igualmente a diferencia de las otras 2 anteriores, tenemos un espacio de closet un poco más pequeñito. Esa pues sí sería una recámara secundaria realmente. Igualmente tenemos la decoración con una recámara matrimonial. De este lado tenemos el baño completo. Recuerden que cada recámara cuenta con su propio baño privado. Y el plus que tiene esta recámara es que tenemos aquí un pequeño balconcito. Miren nada más. Para que pues puedas salir aquí, como decimos aquí en Mérida, a tomar el fresco, pero el fresco lo tienes que tomar como a las 10 de la noche, porque aquí en Mérida hace calor, entonces la realidad es que salir ahorita no es tan recomendable, pero muy temprano o ya más tardecito sí puedes tener una muy buena corriente de aire de este lado. Y bueno, resumiendo, tenemos opción de esta casa con 3 habitaciones, aproximadamente 200 metros cuadrados de terreno. Tienes opción de estar en una privada residencial con caseta de vigilancia 24/7, con amenidades, con área verde, en un presupuesto aproximado de los 3.5 millones de pesos. Así que si quieres más detalles, pues por acá te vamos a estar dejando también nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros y podamos resolver cualquiera de tus dudas, o si quieres venir a visitar la casa muestra, pues también con muchísimo gusto podemos venir a verla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Creo que fue un recorrido bastante rapidito, pero la verdad es que estas casas valen muchísimo la pena. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que. Estoy encantada de haber estado con ustedes en este nuevo recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria y los invito como siempre a suscribirse a este canal, a seguirnos en nuestras redes sociales, también a compartir este video con aquella persona que piensen que les puede interesar este tipo de propiedades y por supuesto que nos vamos a ver en un próximo video. ¡Hasta luego!